¿Cómo te va, Diego? Buenas noches. Vamos a empezar con nuestra defensa de nuestro proyecto final de inyección diésel. Empieza Juan Pablo. Perfecto, muchas gracias, estimado Aníbal, estimado ingeniero, muy buenas noches. Vamos a dar inicio con el tema de, el proyecto final de sistemas de inyección a diésel. Como título, tenemos principalmente el modelado y simulación de un sistema de inyección diésel de un motor de encendido por compresión de 4 cilindros. El grupo que hemos conformado entre Aníbal González, Pablo Álvarez y Juan Pablo Guzmán, mi persona, pues se basa básicamente en lo que concierne a un resumen sobre el presente proyecto, en donde el objetivo principal que nos hemos propuesto en base a esta metodología es simular un modelo de sistema de inyección a diésel utilizando el Simulink con ayuda de una biblioteca como es el Simescape. Básicamente, en lo que nosotros determinamos aquí es cuál es el caudal volumétrico de compresión en este motor de 4 cilindros y en donde vamos a hacer una simulación de todos los componentes principales, entre ellos los accionamientos de las levas, las bombas de baja y alta presión y también los inyectores. En esta evaluación, pues nosotros también optaremos por un análisis en las revoluciones del eje de levas, la rigidez de los resortes de activación, las condiciones de temperatura y las características físicas principalmente de este funcionamiento del sistema de motor a 10. Eh, Siempre hemos optado por ver los resultados comparativos con referencias científicas para poder validar su precisión y con ello pues efectivizar el proyecto presente. En este proyecto también no solo evaluamos pues básicamente el desarrollo del monitoreo y el control de todos estos sistemas, sino también hacemos una optimización de la forma metodológica en la que se contribuye al desarrollo de motores más eficientes y que de esta forma exista un menor impacto ambiental. Con ello, pues, dentro de la introducción, básicamente hemos propuesto que se garantiza siempre una dosificación en este motor de encendido por compresión, una dosificación precisa del combustible en función de que las condiciones operativas se mantengan siempre en la mayor eficiencia y haya una reducción de emisiones contaminantes. Esto en el contexto de que la simulación de los componentes del sistema que ya habíamos hablado, como las bombas de alta y baja presión, los inyectores y el accionamiento de levas, tengan un mejor desempeño y sea más óptimo. Básicamente, luego de haber realizado, de haber conformado una simulación dentro de la utilización, como ya lo mencionábamos en el Simulink, eh, este modelo nos permite verificar el caudal volumétrico del combustible y principalmente una variable que es crucial para evaluar el rendimiento y la eficiencia del sistema. Con ello, el fin es identificar su influencia en el desempeño del sistema y analizar y contribuir, como ya lo habíamos mencionado, con metodologías de simulación que puedan ser aplicadas dentro de la industria automotriz, con mejoras en el diseño y operación de motores más eficientes y sostenibles. Los principales materiales y métodos que hemos utilizado, como ya se lo mencionó anteriormente, por medio de MATLAB, la simulación en Simulink nos ha permitido dar una simulación eléctrica utilizando bibliotecas de la librería de Simescape para las variables físicas. Con esto se puede simular los actuadores como son bombas de alta, de baja presión y de la misma forma pues el flujo de combustible y por medio el árbol de levas que también nos va a dar una referencia de las RPM. En la figura que nos propuso usted, ingeniero, pues está el sistema de inyección en donde se realizó un modelado con el cual inicia desde el tanque de combustible, en donde el flujo que es suministrado pues por la bomba de baja presión que se encuentra pues hacia las levas CAM, las cuales se sincronizan con las bombas de alta presión, haciéndolas activar en diferentes momentos. De esta forma, pues el combustible que se envía presurizado a cada uno de los inyectores se los va a ir comprobando, revisando y finalmente los inyectores que suministran el combustible hacia los cilindros también se los irá verificando en una gráfica con un osciloscopio denominado pues el Flow Rate Injector. De esta forma se ha planteado una metodología que nos permitirá
revisar este sistema de inyección diésel con la utilización principal del Simulink. La forma de simular este motor de compresión, de encendido por compresión, de 4 tiempos, nos va a dar principalmente este funcionamiento. La revisión del modelo base se va a analizar pues con accionamiento de las levas y las bombas de alta y baja presión conjuntamente con los inyectores. Dentro de esta revisión también se va a hacer la transferencia de presión y flujo de apertura de los inyectores. Lógicamente vamos a insertar algunas ecuaciones físicas y algunas relaciones matemáticas para verificar todo este tema. De la misma forma, se hará una adaptación del modelo del Simulink, en donde se hará un diseño, básicamente utilizando bloques del Simscape, y en donde se van a ingresar los parámetros iniciales como los de fluido, la rigidez de los resortes, la geometría del sistema, y todos estos se van a ir ingresando datos teóricos y valores de referencia disponibles. Con esto se va a establecer una secuencia de los inyectores para reflejar el orden de encendido en donde nos asegure las señales sincronizadas del motor, en el ciclo del motor. Dentro de la simulación del sistema se ejecutaron simulaciones con parámetros normales para obtener el caudal volumétrico y de la misma forma se utilizó el mismo osciloscopio que se encuentra dentro del Simulink para registrar los datos. Dentro del análisis de las variaciones de parámetros se registraron simulaciones adicionales como por ejemplo revolución del eje de levas, la rigidez como ya habíamos mencionado del resorte de las levas y los inyectores. Y principalmente las condiciones de temperatura de arranque en frío son de suma importancia y también la operación severa. Entre ello, podríamos considerar la longitud y el diámetro de los conductos y el volumen de la cámara de la bomba de alta presión. Todas estas variaciones son comparadas con el método de base para identificar su efecto en el caudal volumétrico. Dentro de los resultados obtenidos, pues mi compañero Pablo nos va a comentar cómo es lo que se ha receptado dentro de este sistema. Bueno, continuando con la exposición, eh, voy a hablar un poco de los resultados. Primeramente, esta es la gráfica que la obtuvimos con los datos iniciales que se puso en MATLAB y en Simulink. Podemos aquí observar que en los ejes, en el eje que es de la gráfica, podemos tener el tiempo en segundos, lo cual indica cómo evolucionan las variables en función del tiempo, y en el eje Y tendremos el caudal volumétrico para cada inyector, el cual es en metros cúbicos. El comportamiento de los inyectores, los cuatro inyectores, se presenta un patrón cíclico, lo cual es esperado debido a su operación secuencial según el orden de encendido del motor. El pico de cada inyector corresponde al momento en que inyecta el combustible. Estos picos representan el caudal máximo de cada inyector durante la apertura. La disminución abrupta después del pico indica el cierre del inyector y la interrupción del flujo. Como patrón cíclico, observamos que los inyectores se activan, perdón, de manera secuencial, siguiendo el orden de encendido. Esto es consistente con la operación de un motor de 4 cilindros. Hay un intervalo regular entre los picos de los diferentes inyectores, lo cual responde a la distribución uniforme del ciclo de inyección. Los valores normales, los picos máximos tienen valores similares para todos los inyectores, lo cual indica que están funcionando de manera uniforme y no hay diferencias significativas en el caudal inyectado. Bueno, aquí tenemos la tabla de valores de cada una de las variables que teníamos que ir dándoles valores mayores y menores para comprobar y ver cómo nos reflejan cada una de las gráficas. Aquí tenemos los valores normales, los valores más altos y los valores bajos que se da a cada una de ellas para interpretar los resultados. Se va a hablar de los resultados más importantes, como son las revoluciones de RPM del árbol de levas, la temperatura del diésel, el control de la cantidad de combustible, el diámetro de orificios de la tobera y el recorrido del stroke del inyector, que son donde más tenemos cambios en las gráficas y podemos ver los resultados. Las revoluciones en el árbol de levas, aquí podemos ver en la gráfica, esta es en los datos mayores a 200 radianes por segundo. Podemos observar lo siguiente: tenemos una mayor frecuencia de picos, estos picos son más cercanos entre sí
en comparación con la gráfica original. Esto es consistente con un aumento de las RPM ya que los ciclos de motor ocurren más rápido. De igual manera, la duración del ciclo de inyección se reduce, lo cual implica un menor tiempo para completar el ciclo de apertura y cierre del inyector. Altura de los picos, el caudal máximo se mantiene relativamente constante, lo que indica que, aunque el tiempo del ciclo es menor, el sistema sigue inyectando una cantidad adecuada de combustible por el ciclo. Tenemos el comportador del ciclo de los inyectores. Los cuatro inyectores siguen el patrón secuencial uniforme, indicando que el orden de encendido y la sincronización del motor no se ven afectados por el número de revoluciones del motor. No se observan irregularidades significativas en la secuencia de la inyección. Como observaciones específicas tenemos que el tiempo entre picos ha disminuido, como era de esperar al aumentar las revoluciones, y no se observan fluctuaciones o ruidos adicionales significativos en los picos, lo que indica que el sistema de control y el modelo están bien adaptados para las condiciones de alta velocidad. En esta gráfica, en cambio, podemos observar la reducción del número de revoluciones está a 50 radianes por segundo. Podemos observar que el tiempo entre picos o la distancia entre picos de cada inyector ha aumentado en comparación al escenario de los 200 radianes. Esto indica que los ciclos del motor ocurren con menos frecuencia debido a la reducción de las RPM y los ciclos son mucho más espaciados según el encendido del inyector, ya que un patrón secuencial regular con mayor precisión y separación temporal. La altura de los picos, el caudal máximo inyectado se mantiene constante, lo que indica que la cantidad de combustible inyectada por el ciclo no se ve afectada en las revoluciones. Tenemos que con la frecuencia de 50 radianes por segundo, los ciclos de inyección disminuyen, lo que da como resultado un menor número de picos durante el tiempo total de la simulación. Tenemos que también la sincronización de los inyectores según mostrando el patrón secuencial uniforme, cada inyector se activa de manera sincronizada respetando el orden de encendido. Y la duración del pico, la duración de la apertura de los inyectores no parece variar significativamente con respecto a las simulaciones anteriores. Otra importante que podemos observar y que cambia también los valores bastante son las condiciones de la temperatura del diésel. Aquí consideramos en arranque en frío y en una operación severa. Aquí podemos observar la gráfica en donde se aumenta el inicial es a 35 grados centígrados y se aumenta la gráfica con la temperatura a 90 grados centígrados en una operación severa. Podemos observar que el caudal volumétrico máximo, perdón, se mantiene constante en comparación a los valores normales que en 35 grados centígrados. Esto indica que el sistema está compensado adecuadamente al cambio de las propiedades del combustible. Y ver las ondulaciones de los picos, podemos observar irregularidades o ruido en las curvas descendentes después de los picos. Esto podría ser causado por una menor viscosidad del diésel a la alta temperatura, que puede introducir fluctuaciones en la dinámica del sistema. Las propiedades del diésel a alta temperatura, a 90 grados centígrados, el diésel es menos viscoso, lo que facilita el flujo a través de los conductos de los inyectores. Esto puede mejorar la atomización del combustible, pero también puede generar fluctuaciones en la presión si el sistema no está diseñado para manejar un combustible menos viscoso. Tenemos los efectos dinámicos esperados, menor resistencia del flujo. Como dijimos anteriormente, la menor viscosidad reduce la resistencia del flujo, lo que podría influir en las características de presión del sistema. Y a la alta temperatura el combustible podría estar propenso a la cavitación, aunque no parece reflejarse de manera gráfica. En este caso, en cambio, podemos ver en la gráfica cuando le damos una temperatura disminuida o arranque en frío en 0 grados centígrados. El caudal volumétrico máximo no presenta cambios significativos en comparación a la condición de 35 grados centígrados. Esto indica que la cantidad del combustible inyectada por ciclo se mantiene constante. Las ondulaciones tras los picos parecen ser más pronunciadas en comparación a las condiciones normales o altas temperaturas. Esto podría darse al momento de que la viscosidad del diésel a baja temperatura, que afecta a la dinámica del fluido. Las propiedades del diésel a baja temperatura, el diésel tiene una mayor viscosidad, por lo tanto aumenta la resistencia del flujo en los conductores e inyectores y reduce la atomización del combustible, afectando la calidad de la mezcla aire-combustible. En el comportamiento de los inyectores se mantienen con un patrón secuencial y sincronizado, lo que indica que el sistema sigue operando correctamente, incluso en condiciones de baja temperatura.
Tenemos otra variante que es el control de la cantidad del combustible. Aquí tenemos la gráfica en donde aumentamos el control de la cantidad de combustible a 0,03. Podemos observar un incremento en el caudal máximo en comparación a la variación inicial de 0,02. Esto nos indica que el sistema que está inyectando a una mayor cantidad de combustible por ciclo de cada inyector. Como duración del ciclo, la duración del flujo de cada inyector también puede haberse alargado literalmente, lo que es coherente con el incremento de la cantidad de combustible suministrada. En el comportamiento de los inyectores, estos tienen un patrón regular y sincronizado, lo que indica que el aumento de la cantidad de combustible no aumenta la secuencia ni la estabilidad del sistema de inyección. Tenemos los efectos esperados: mayor energía disponible. Al inyectar mayor energía de combustible, se genera un incremento de la fuerza o potencia de combustión, lo que puede traducirse en un mayor torque o potencia del motor y posible formación de depósitos. Si no se ajusta la cantidad de aire disponible para mantener una mezcla estequiométrica, existe el riesgo de la combustión incompleta, lo que podría generar mayores emisiones y depósitos de carbono. En esta gráfica, en cambio, podemos observar la disminución del combustible a 0,01. Podemos observar la altura de los picos en el caudal máximo en comparación con el valor inicial de 0,02. Esto indica que el sistema está inyectando menos combustible por ciclo en cada inyector. La duración del flujo en cada inyección también puede haberse reducido literalmente, lo cual consiste en una menor cantidad de combustible controlada. Los efectos esperados: tenemos menor energía disponible, con menos combustible inyectado, como debe ser, el motor genera menos energía por ciclo, lo que puede reducir el rendimiento en términos de potencia y torque, y mejora en eficiencia si el suministro de aire se mantiene constante. Es probable que la combustión sea más eficiente con una relación de aire-combustible más cercana a la estequiométrica. Vamos a otra variante que es el diámetro del orificio de la tobera. Como podemos observar en la gráfica, el aumento del diámetro del edificio de la tobera nos da los siguientes resultados. El caudal máximo inyectado en metros cúbicos por segundo muestra un aumento significativo en la comparación con el diámetro inicial, que es de 0,004 metros. Esto se debe a que un orificio más grande permite un mayor flujo de combustible para una presión dada. La forma de los picos aparecen más angostos, lo que indica que el combustible está siendo expulsado más rápidamente debido a un mayor diámetro, lo que incrementa la velocidad del flujo. Tenemos los efectos esperados: mayor caudal instantáneo. El aumento del diámetro permite que el combustible fluya en un mayor tiempo, lo que genera un incremento en el caudal máximo. Y un menor tiempo de inyección debido al mayor caudal, ya que este permanece abierto para ser menor para alcanzar la cantidad requerida de combustible por ciclo. En esta otra gráfica, en cambio, podemos encontrar la disminución del diámetro del orificio de la tobera a 0,003 metros. Podemos ver la altura de los picos disminuye considerablemente con la comparación a la anterior. Esto se debe a que un orificio más pequeño restringe más el flujo de combustible, reduciendo el caudal volumétrico. Podemos observar que el tiempo en el inyector está activo es menor, lo que refleja que el sistema está compensando la restricción del flujo y aumentando el tiempo de inyección para alcanzar el combustible necesario. Los efectos esperados: tenemos una mayor restricción en el flujo, lo que quiere decir que el diámetro más pequeño incrementa la resistencia del flujo, lo que puede requerir una mayor presión y alcanzar los niveles de caudales deseados. Y una mayor precisión en la atomización: un orificio más pequeño puede mejorar la atomización en el combustible, favoreciendo una mejor mezcla de aire y combustible. Tenemos el último, este es el recorrido del inyector. Aquí podemos observar la gráfica en el cual se aumenta el corrido del inyector a 0,02 metros con el inicial que era de 0,1 metros. Aquí podemos observar el aumento del caudal máximo en comparación al anterior. Esto ocurre porque un recorrido mayor permite que el inyector abra más, facilitando un mayor flujo de combustible. La duración de los picos: el tiempo que el inyector permanece abierto también puede haber aumentado, lo que refleja la mayor capacidad de inyector debido al recorrido extendido. Los efectos esperados: el mayor flujo de combustible. Con un mayor recorrido se aumenta la cantidad de combustible, lo que puede fluir en cada ciclo de inyección, y una posible mayor turbulencia.
En un recorrido más grande se puede introducir turbulencias adicionales en el flujo de combustible, afectando la atomización. En este gráfico, en cambio, tenemos la disminución del recorrido en el inyector a 0,001 metros. Podemos observar la altura de los picos, el caudal se reduce considerablemente en comparación al recorrido inicial. Esto ocurre porque el recorrido menor limita la apertura del inyector, reduciendo la cantidad de combustible en el que puede fluir. La duración de los picos, el tiempo del flujo también disminuye, lo que confirma que la menor apertura del inyector reduce significativamente el consumo de combustible. Los efectos esperados, tenemos la restricción del flujo, la reducción del recorrido restringe severamente el caudal del combustible, afectando el suministro necesario para mantener un desempeño adecuado del motor y una posible mejora en la precisión. Si bien el caudal se reduce, un menor recorrido puede ofrecer un control más preciso en aplicaciones donde se prioriza la eficiencia. Eso sería todo en lo que tiene que ver los resultados. A continuación, mi compañero Aníbal González continúa con la exposición. Gracias, Pablo. Bien, bueno, como para terminar nuestro proyecto, solamente vamos a acotar una pequeña discusión, pues, de todos los resultados que hemos podido lograr. Y es que pues en este estudio se realizaron simulaciones y análisis para evaluar el comportamiento del caudal en un sistema de inyección diésel. Recordemos que estamos hablando de un sistema CRDI, de un sistema que tiene una presión de inyección bastante alta, bastante precisa, sí, síncrona, porque está tomando algunas señales del motor, sí. Entre los factores considerados se pudo incluir la velocidad del eje de levas, propiedades físicas de componentes, rigidez de resortes, condiciones de temperatura, presión y también diseño de elementos del sistema, ¿sí? Los resultados pues mostraron que la frecuencia de las inyecciones está directamente influenciada por las revoluciones del eje de levas. Es decir, que nosotros pues a mayor revoluciones en nuestro motor vamos a tener una mayor frecuencia de inyección en cada una de las fases que tienen los inyectores, que es la fase de carga, la preinyección, la inyección principal y el término de la misma para volver a repetir el ciclo, ¿sí? Siempre va a aumentar esa frecuencia, pero con nuestro estudio hemos logrado modelar y simular qué tanta es esa frecuencia, cuáles son esos picos de inyección, cómo es el comportamiento para que todo este modelado que tenemos eh, pueda poderse poner en práctica en cualquier sistema de inyección de presión alta, como puede ser también un sistema unidad bomba inyector, ¿sí? Por otro lado, también se comprobó que un incremento en la temperatura del combustible mejora ligeramente el caudal debido a la reducción de la viscosidad, porque es verdad, o sea, nosotros dependemos totalmente de la viscosidad del diésel, porque no podemos tener una viscosidad tan alta, pues no vamos a lograr una atomización correcta y no va a haber una mezcla homogénea ya dentro del cilindro con el aire. Entonces, es algo bueno que el incremento de la temperatura reduzca la viscosidad sin tener que penalizar un poco en la volatilidad del mismo. ¿Sí? Entonces, lo que queremos sacar, pues lo que hemos querido obtener con este proyecto, como ya se lo dijo, es una simulación con variables eléctricas, con variables físicas que nos pueda mostrar exactamente el comportamiento de los inyectores, de todo el sistema de inyector, jugando un poco, variando un poco con todas los parámetros físicos que estemos midiendo con la finalidad de obtener gráficas específicas de todo este comportamiento y que nos ayude a ver cómo está funcionando. También va a ser complicado que sean presiones muy bajas, como va a ser complicado también tener presiones muy altas. Es por eso que en la práctica se vienen a dañar los sensores de presión de este sistema. Bien,
Esto es lo que hemos querido mostrar en nuestro presente proyecto. Esperamos que haya sido de tu entero entendimiento, estimado Diego, y pues si nosotros culminamos con esto nuestra defensa, cerraremos sesión para convertir el video, lo subiremos y pues agradecidos con todos los conocimientos. Muchas gracias.